A lo largo de la historia, han existido desapariciones tan extrañas que parecen sacadas de una película. Barcos, escuadrones y batallones enteros que se desvanecen sin dejar rastro, en medio del hielo, del mar o del campo de batalla. Hoy conocerás 3 casos reales de unidades militares que simplemente se esfumaron. Y hasta el día de hoy, nadie puede explicar por completo qué les ocurrió. En 1845, la corona británica organizó una de las expediciones más ambiciosas de su tiempo, encontrar el legendario Paso del Noroeste, una ruta marítima que uniría el Atlántico con el Pacífico a través del Ártico. Al mando estaba el veterano explorador Sir John Franklin, quien partió con 2 barcos imponentes, el HMS Erebus y el HMS Terror. Equipados con la mejor tecnología de la época y 129 tripulantes decididos, todos creían que el éxito era cuestión de tiempo. Sin embargo, tras su partida, la expedición desapareció en el hielo sin dejar rastro. Durante décadas, los británicos enviaron misiones de rescate, sin éxito. Solo quedaban rumores, esquimales que hablaban de hombres blancos moribundos vagando por la tundra, restos de campamentos abandonados, y objetos personales dispersos entre el hielo. Se descubrió que los barcos quedaron atrapados en el hielo, y que, ante la desesperación, los hombres intentaron marchar a pie por el gélido desierto ártico. La falta de alimento, enfermedades como el escorbuto y la hipotermia hicieron estragos. Estudios posteriores hallaron niveles alarmantes de plomo en sus huesos, probablemente por alimentos enlatados mal sellados. Se habla también de canibalismo entre los últimos sobrevivientes, un dato estremecedor que muchos se negaron a aceptar durante décadas. Lo más impresionante es que no fue sino hasta 2014 y 2016 que los barcos fueron hallados bajo las aguas heladas, increíblemente bien conservado, como cápsulas del tiempo atrapadas en un mundo congelado. Aún hoy, los misterios que rodean su último viaje siguen sin resolverse del todo. ¿Qué fenómenos exactos los llevaron a su trágico final? ¿Hasta qué punto fue el frío, y cuánto tuvo que ver lo desconocido? La historia de desapariciones misteriosas no se detiene en los hielos del Ártico. Años después, durante la Primera Guerra Mundial, otro caso estremecería al mundo, el extraño destino del batallón de Norfolk. Corría 1915, en plena campaña de Gallipoli, donde las fuerzas británicas intentaban abrir una ruta hacia Rusia enfrentándose al Imperio Otomano. El 12 de agosto, batallón del Regimiento Real de Norfolk recibió la orden de avanzar hacia el bosque de Anafarta. Lo que sucedió a continuación quedó marcado como uno de los mayores enigmas bélicos de la historia. Testigos afirmaron haber visto cómo una densa y espesa nube bajaba lentamente del cielo, cubriendo el área donde se internaba el batallón. Más de 250 hombres desaparecieron tras esa niebla sin dejar ni un solo rastro. No se encontraron cadáveres, no hubo prisioneros, y ningún informe enemigo mencionaba enfrentamientos contra ellos. Simplemente, se desvanecieron. Soldados de otros batallones afirmaron que la nube parecía tener un movimiento propio, como si tragara al batallón completo. Minutos después, la niebla subió de nuevo hacia el cielo, y el campo de batalla quedó vacío, silencioso, como si nada hubiese pasado. Durante años se tejieron múltiples teorías. ¿Fueron capturados y ejecutados en secreto? ¿Murieron en algún terreno desconocido? ¿O hubo algo más inexplicable en juego? Investigaciones posteriores encontraron restos humanos en la zona, pero nunca se pudo confirmar si realmente pertenecían a todo el batallón desaparecido. Lo cierto es que el batallón de Norfolk pasó a la historia como otra fuerza militar que se esfumó en circunstancias imposibles de comprender, alimentando una leyenda que, hasta el día de hoy, sigue viva entre quienes estudian los misterios de la guerra. La desaparición del batallón de Norfolk generó un vacío no solo en los informes militares, sino también en la memoria colectiva de la guerra. Durante décadas, sus familias no tuvieron respuestas. Sin cuerpos, sin telegramas de fallecimiento ni informes oficiales claros, muchos se aferraron a la esperanza de que estuvieran prisioneros o incluso vivos en algún lugar desconocido. En 1919, una misión británica regresó a Gallipoli para investigar la zona. Encontraron restos humanos dispersos en un área boscosa, lejos de donde se creía que habían combatido. Algunos cuerpos estaban intactos, aún con insignias del regimiento Norfolk, pero otros estaban calcinados o enterrados sin orden, como si alguien hubiera intentado ocultarlos. Aún así, el hallazgo solo resolvió una parte mínima del misterio. Lo más extraño era que los documentos turcos no registraban ningún enfrentamiento con ese batallón en el punto donde desaparecieron.
¿Cómo es posible que 250 hombres desaparecieran en combate sin que el enemigo siquiera los haya visto? La historia de la nube densa fue retomada por algunos investigadores, quienes señalaron que fenómenos meteorológicos extraños pueden producir bancos de niebla intensa. Pero otros afirmaron que la descripción del fenómeno no correspondía a una neblina común. Incluso hubo quien sugirió intervenciones sobrenaturales, alienígenas o experimentos secretos, teorías sin pruebas pero difíciles de descartar por completo ante el vacío de certezas. El caso del batallón de Norfolk se convirtió en leyenda. Ha sido citado en libros, documentales y teorías conspirativas, siempre rodeado por el velo de lo inexplicable. Un recordatorio de que incluso en medio de guerras documentadas al detalle, hay eventos que escapan a toda lógica. Apenas acababa la Segunda Guerra Mundial cuando otro misterio impactaría a la Marina estadounidense. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaban de la base naval de Fort Lauderdale, Florida, para realizar una misión rutinaria de entrenamiento. Era un día aparentemente normal, sin señales de peligro. El escuadrón, conocido como Vuelo 19, estaba compuesto por 14 hombres experimentados. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que serían vistos. A mitad de la misión, las comunicaciones comenzaron a volverse erráticas. El comandante del escuadrón, el teniente Charles C. Taylor, transmitió un mensaje desconcertante: todo se ve raro, no sabemos dónde estamos. Los controles de tierra intentaron guiarlos de regreso, pero las coordenadas que proporcionaban no tenían sentido. Parecía como si los aviones estuvieran girando en círculos o se encontraran en un lugar donde las brújulas simplemente se negaban a funcionar. Las últimas palabras que se captaron fueron aún más alarmantes: se ve como si estuviéramos entrando en aguas blancas. Después, silencio total. El escuadrón completo se desvaneció sin dejar rastro. No hubo señales de accidente, llamadas de auxilio claras, ni restos flotando en el océano. La Marina inició una operación de búsqueda inmediata, una de las más grandes hasta entonces. Sorprendentemente, un avión de rescate PBM Mariner, enviado a rastrear la última ubicación conocida del vuelo 19, también desapareció misteriosamente con 13 tripulantes a bordo. Esto profundizó aún más el aura de misterio alrededor del caso. El lugar donde ocurrió todo era conocido por los marinos y aviadores como el Triángulo de las Bermudas, una zona que pronto ganaría fama internacional como un sitio donde barcos y aviones simplemente se esfuman, como si el océano lo reclamara sin dejar prueba alguna. Días enteros pasaron y no hubo señales del escuadrón perdido ni del avión de rescate. Los informes oficiales de la Marina concluyeron que los aviones se habían desorientado y probablemente se quedaron sin combustible, cayendo en algún punto remoto del océano. Sin embargo, esa versión nunca convenció del todo. ¿Cómo podían desaparecer 6 aviones y 27 personas sin dejar una sola pista? A lo largo de los años, surgieron teorías para explicar lo inexplicable. Algunas hablaban de una distorsión magnética en la zona, donde las brújulas fallan y los sentidos se alteran. Otros apuntaban a tormentas repentinas o a fenómenos naturales poco comprendidos. Pero también hubo quienes se aventuraron más allá, proponiendo ideas que rozan lo sobrenatural, portales a otras dimensiones, abducciones, o fuerzas desconocidas que operan en el Triángulo de las Bermudas. Lo cierto es que el caso del vuelo 19 fue el que catapultó la leyenda de esta región al imaginario popular. Libros, documentales y teorías conspirativas crecieron alrededor del enigma, pero ninguna ha logrado dar una respuesta definitiva. A día de hoy, el destino del escuadrón sigue siendo un misterio. Ni los restos, ni los cuerpos, ni los motores, absolutamente nada ha sido hallado. ¿Y si un grupo de aviones militares con tecnología moderna pudo desaparecer sin dejar rastro, cuántas otras historias similares habrán quedado en el silencio del océano? A lo largo del tiempo, la historia nos ha dejado testimonios de ejércitos, pelotones y tripulaciones enteras que se desvanecieron sin explicación. ¿Casualidades? ¿Errores humanos? ¿O hay algo más, algo que escapa completamente a nuestro entendimiento? ¿Y tú? ¿Cuál crees que fue el destino real de estas unidades desaparecidas? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias. Nos vemos en el próximo vídeo.